Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por sumarse. Muy buenas tardes. Em, Hoy se celebra en China el Día Nacional de la República Popular China, 1 de octubre. Es una celebración muy importante en China. Toda la semana, también se conoce como Golden Week China, está lleno de festividades y demás. Y en SEDEMA pensamos, con motivo de esta festividad, hacer estas charlas sobre las becas Summer Camp con ex becarios que nos van a contar sus experiencias en China, nos van a hablar un poco de la cultura, las experiencias culturales que tuvieron ahí, sus experiencias con el idioma chino también. em, y bueno, esperemos que también les sirva esta información para todos aquellos que les gustaría conocer más sobre China, sobre estas oportunidades de beca que quizás no se sabe tanto, para que tengan más acceso a esta información. Así que bueno, comenzamos. El día de hoy va a estar exponiendo Nicolás Ignacio Basombrio. Estudia psicología en la Universidad Nacional de La Plata y es también estudiante de idioma chino en el Instituto Confucio de la Universidad de La Plata. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para comenzar, quería preguntarte cómo fue tu acercamiento con el idioma chino y cómo te enteraste de estas becas. Si pudieras contarnos, empezar por ahí y después como quieras contarnos. Bien, en general desde chico tuve interés por la cultura china. Por ejemplo, mi papá hizo kung fu, mi abuelo era médico, tenía interés por la medicina tradicional china. Entonces siempre me contaban sobre lo que ellos sabían de la cultura. Una cultura muy admirable, milenaria, muy respetable, y como los chinos siempre fueron de esforzarse mucho, laburadores, como solemos decir. Así que siempre fue desde chico algo que tuve en la cabeza. Eh, Después, hace un par de años, me animé a estudiar japonés, otra cultura por la que tengo mucho interés, eh, y era algo que empecé con cierto miedo. Es medio complicado, qué sé yo. Entonces, una vez que vi que pude llegar a progresar un poco en ese idioma, me animé con el idioma chino, ya que tiene mucha similitud. Tienen en la escritura, en Japón, la heredan de China. Entonces ya ahí tenía cierta facilidad a la hora de entrar al idioma chino. Eh, Comencé así el año pasado en el Instituto Confucio de La Plata, estudiando el idioma, y la verdad que me terminó encantando, porque el instituto no solo te introduce en el idioma, te introduce también culturalmente. En la clase nosotros tenemos muchas clases relacionadas con la cultura, por ejemplo, que hace poco fue el festival de otoño en China. Y siempre en las clases nos cuentan acerca de de las leyendas que hay detrás de esas festividades y qué comidas se comen, qué se suele hacer en los centros de las grandes ciudades y todo me pareció muy hermoso. Y, y mientras más iba aprendiendo un poquito del idioma, más me iba entusiasmando, porque es algo que no es fácil, no tiene similitud con nuestro idioma, entonces una vez que uno aprende un poquito, se entusiasma mucho más. Eh, y en el proceso del aprendizaje del idioma me fui enterando de que hay muchas becas y que abren muchas oportunidades respecto al idioma. China está muy abierto respecto a ese tema para impulsar a los estudiantes del idioma a poder formarse de mejor manera yendo para allá con ciertas becas. Había escuchado una beca, por ejemplo, además de esta que voy a comentar ahora de Samarcam, también hay una beca que es, por ejemplo, del estudio del idioma durante un año allá y así diferentes becas. Yo iba preguntando esto a mis profesoras y a la directora Andrea y a la directora Mindy del instituto, y me iban comentando y me comentaron también que en el pasado hubo summer camps y que se estaba viendo si este año se iba a volver a hacer, porque el último había sido en 2019, antes de la pandemia. Entonces no se sabía si se iba a poder tener de nuevo la oportunidad de hacerlo luego
de 4 años sin Summer Camp y este año por suerte se confirmó y en- con tanto entusiasmo acumulado de querer ir a China, eh, accedí a la beca y estoy muy contento por eso. Eh, Excelente. ¿Y podrías contarnos sobre cómo fue el proceso de la beca, cómo es aplicar para la beca y esas cuestiones? sí, eh, el requisito principal como becario es tener el nivel HSK2 de los exámenes internacionales de este idioma y luego tener entre 18 y 30 años. Eh, Después están las cuestiones más burocráticas relacionadas con tener la visa, el seguro de viaje y uno se paga el boleto de avión propio. Luego uno puede acceder a esta beca que en este caso este año fue de 2 semanas. Tengo entendido que otros años fue de 3 semanas y que va variando dependiendo de los diferentes años, pero en general todas incluyen un montón de excursiones a los lugares más famosos de China, eh, clases de idioma, talleres culturales, también tiempo propio para recorrer las ciudades, y en el proceso de ir a visitar, por ejemplo, la primera, ah, mil disculpas, olvidé poner el PPT, acá No pasa estábamos nada. hablando justo. Sí, genial. Así pueden ver bien más explícito los Claro, requisitos. Perdón, decías. sí. Entonces incluye intercambio con estudiantes y alumnos, también me faltó decir eso, dentro de lo que serían los talleres culturales, la clase de idioma, incluye todo eso. Entonces, en general, la beca consiste en un acercamiento recontra profundo hacia tanto la cultura como el estudio del idioma. Les digo que yo en las 2 semanas que estuve, progresé lo que no progresé en medio año de estudios. Entre que tenemos clases de Ah, idioma y uno lo pone en práctica ese mismo día, porque las clases de idioma van dedicadas a poder sobrevivir en el día a día. Es increíble cómo sirve en cuanto al idioma. Eh, Después incluye mucho también información sobre los lugares históricos a los que uno va yendo. Oye, acá ya una como, cosa, sí, sí, perdón, te iba a preguntar, ¿qué es lo que te cubre la beca? Entonces, toda la estadía y todas estas actividades. sí, incluye todo lo que es dentro de China, ya sea los transportes hacia los lugares, incluye todo, la estadía, la comida. Eh, lo único que no incluiría sería lo que uno haga por su cuenta, obviamente, paseando por las ciudades y el boleto de avión. Después todo el resto está incluido. Ah, y Ah, ok, bueno, la visa tampoco y el seguro de viaje tampoco, pero bueno, eso. Eh, un dato a tener en cuenta antes de que se me olvide es que eh, a la hora de hacer la visa hay mucho menos complicaciones yendo como estudiante. La JISU, la universidad allá a la que fuimos, envía una carta de recomendación que nos sirvió para poder ir a la embajada, simplemente dejar nuestro pasaporte y ya no teníamos que hacer nada más, además de completar el formulario. Pero no necesitamos responder preguntas, nada, y eso agilizó mucho todo. excelente. Eh, Sí, cada becado puede ir con un compañero, acá lo puse, que serían los pagos. eh, que sería, eh, acá puse, claro, pueden haber tantos becados entre 18 y 30 años y los que tienen más de 30 años pueden ir pagos, eh, si son estudiantes del idioma. Y también pueden ir acompañados de alguien. Tanto los becados como los que paguen también pueden ir con un acompañante que van a pagar lo mismo que los que van pagos, incluye todo lo mismo, eh, nada más que dentro se paga todo un total de $1.500, al menos fue este año, del Summer Camp, e incluye todo lo mismo que la beca. Y nos juntamos tanto los que vamos becados como pagos y hacemos todo juntos. Ah, ok. Bueno, Nicolás, te voy a preguntar cómo fue ese momento de llegar a China y tu primer
choque cultural con una sociedad que es totalmente distinta a lo que conocemos en Occidente, de la que se escuchan muchas cosas, y cómo fue también ese primer choque con el idioma, en el que te das cuenta de que a pesar de que lo estás estudiando hace un tiempo, quizás estar ahí es otra experiencia y quizás no estabas tan preparado como uno supone. ¿Cómo fue eso? Claro, sí. El primer impacto, más allá del idioma, fue increíble lo gigante que es todo. Por ejemplo, arribamos al aeropuerto de Beijing el primer día. Acá tengo imágenes de la excursión que hicimos el primer día y fuimos a ver el Templo del Cielo. Pero en un principio ya el aeropuerto era una cosa increíble, porque para ir a buscar las valijas, cuando nos bajamos del avión, tuvimos que tomarnos un tren como si fuera un subte dentro del aeropuerto. Eso ya fue completamente impactante. ¿Cómo puede ser tan grande un aeropuerto como para tener que tomarse un tren? Después Wow. salimos del lugar y los edificios más grandes que vi en mi vida, todo muy gigante, todo, la verdad que es increíble. Eh, y después, respecto al idioma, en un principio, si bien uno tiene de base cómo pedir ciertas cosas, por ejemplo, preguntar cuánto sale, puede llegar a pasar de que o no sea la forma más natural posible, o lo que tiene de complicado el chino más que nada es la fonética, ir pronunciándolo, intentar absorber más lo más posible cómo habla el nativo para hacerte entender y también entender al otro. En mi caso, por ejemplo, me pasó que me sabía hacer entender bastante bien hablando, pero a la hora de escuchar se me tardó un poco en acostumbrar el oído. Es un poco complicado al principio, pero para esto está este viaje y esta beca para absorber la mayor cantidad de información posible y aprovecharlo al máximo. Por suerte, los chinos, como ven, tengo una foto acá con dos chicos. Cuando ven a alguien que viene de afuera, se emocionan mucho y tienen muchas ganas, mucha curiosidad, ganas de saber de dónde sos, por qué estás en China, y ahí ya te abren muchas puertas para poder practicar el idioma. Me sentí muy bien recibido siempre en este país, de todos los días, por suerte. Siempre hay excepciones, como en todos lados, pero en general te invitan como si fueras un invitado a una casa. Eh, te, te tratan muy amablemente y te tienen paciencia a la hora de practicar el idioma y eso está muy bueno como estudiante. ¿Hubo gente que se sorprendió de escucharte hablar chino? Sí, muchos se sorprendían. También depende de la ciudad. Beijing es una ciudad en comparación a Xi'an que está más acostumbrada al extranjero, al ser una ciudad un poquito más abierta, internacionalizada. eh, en- y se notaba que había más cantidad de gente acostumbrada a encontrarse con el extranjero, pero la gran mayoría de todas formas se sorprendía mucho, porque la mayoría de extranjeros van como turistas, porque es un país que genera mucha curiosidad por los paisajes y todo, pero Ujú. estudiantes de chino no hay tantos como turistas. Entonces sí, en general fue gracioso ver las reacciones y fue muy lindo. Y, pero mencionaste Beijing y Xi'an. ¿Esos fueron los lugares a los que con la beca fueron? ¿Podrías Eh, contarnos un poquito? Bien, el primer día llegamos a Beijing, nos instalamos en el hotel y los siguientes 2 días tuvimos excursiones. El primer día fue en el Templo del Cielo y luego fuimos a una calle principal que hay en el centro. Ahí ya pueden dar cuenta de la accesibilidad que tiene esta beca. A ver semejantes lugares famosos, el Templo del Cielo es famosísimo y estaba muy rico en historia. Teníamos un guía turista que nos iba contando el momento de la historia y después fuimos a nada más y nada menos que la Gran Muralla, a la cual también fuimos con guía turista y estuvimos recorriéndola. Subí tan rápido de tanta emoción que tenía que no sentí nada de cansancio ese día. Nunca estuve tan bien en forma, pero la verdad que es impactante.
tanto la estética de la muralla en sí como el paisaje que hay alrededor, porque es todo un paisaje muy verde, muy lindo, de montaña. Eh, entonces en Beijing más que nada aprovechamos para eso. Siempre después de una excursión a la mañana íbamos a algún restaurante y los restaurantes eran de los mejores que fui en mi vida. Eso también me sorprendió, porque no solo incluye en sí comida, incluye comida en lugares que valen realmente la pena y que, por ejemplo, en Beijing destaca principalmente el pato laqueado. Y fuimos a un restaurante que se dedicaba profesionalmente al pato laqueado. Y lo pudimos probar y todo, y estuvo muy bueno. Y fue una experiencia muy linda. Así que después de Beijing, que aprovechamos más que nada para estas dos grandes excursiones, fuimos a Xi'an, que es donde se ubica la universidad que tiene conexión con la Universidad de La Plata, la SHISU, que la traducción sería Universidad de Estudios de Idioma Extranjero de Xi'an. Eh, Nosotros nos hospedamos, tuvimos la suerte de hospedarnos en Xi'an en un hotel también, ya sea en Beijing como en Xi'an, eran hoteles de 4 estrellas. Eso también fue un plus. Yo creía en un primer momento que iba a ser un campus de una universidad, que obviamente sigue siendo un lujo, pero terminó siendo más de lo que esperábamos y fue impactante. También la comida, todo, muy rico todo. Y en Xi'an, al estar ya en la ciudad universitaria, ahí donde fue que tuvimos clase de idioma, clases culturales, también fuimos a ver los soldados de terracota. Acá, esto sería imagen del tren bala, que no solamente estábamos contentos en el tren bala por estar yendo en tren bala a Xi'an, sino también porque ese día ganamos la Copa América. Por eso tenemos la foto de la bandera argentina. Eh, ¿Se encontraron con algún otro argentino? yo me encontré uno solo paseando por el centro de Xi'an, pero en general era muy difícil. En general Y, se me hizo muy difícil encontrarme extranjeros porque son dos ciudades muy grandes, Beijing y Xi'an. eh, Tienen mucha población y hay muy pocos extranjeros en proporción a esa gran población. Entonces, mm, claro. Y ahí se ve en el mapita Xi'an y Beijing. Más o menos, ¿cuánto tardó el sí, tren bala? Porque se y ve que es bastante distancia. ¿Cuánto tardó? es mucha distancia, pero tardó, si no me equivoco, 4 horas, nada más. Wow. Sí, además el Sí, paisaje es increíble porque atravesás zonas rurales que son hermosas. mm. Em, las, em, Les quería decir también, que me olvidé decirlo al principio, si tienen alguna pregunta o algún comentario, no hay ningún problema. Cuando ustedes quieran hacerlo, le consultan a Nicolás y él está también aquí para responder si tienen alguna pregunta. Así que quería mencionar eso también. Y es ningún problema. Bien, Em, sí, aprovecho yo para preguntarte, sí, ¿qué actividades tuvieron en la beca? Aparte de ir a restaurantes y conocer monumentos o lugares así emblemáticos, ¿qué otras actividades ofrece la beca? bien, como tengo de ejemplo en estas imágenes, en la imagen de la izquierda tuvimos actividades de intercambio con alumnos de la universidad en las que jugamos juegos tradicionales de mesa chinos. Eh, Luego, por ejemplo, tuvimos un taller de caligrafía, tuvimos un taller de cómo confeccionar té de forma profesional, después tuvimos un taller de baile, también tuvimos taller de pintura, y capaz que hasta se me olvida algún taller que... Ah, también tuvimos de, ¿cómo se dice? De arcilla para hacer muchos talleres y todos organizados por profesores profesionales de cada área. Hicimos también un taller de corte de papel, por ejemplo. Esa profesora que tuvimos de corte de papel era profesional en lo que se dedicaba. La profesora que enseñaba cómo confeccionar té también, todo. Nos enseñaba no solamente en sí a hacer té, cómo es el proceso, sino también la postura que debe tener uno, cómo
se le sirve a un compañero cuando se le sirve té, son todos detalles que se aprecia mucho aprender porque lo termina aprendiendo en más profundidad que hacerlo uno en casa o algo por el estilo. Y todo Hay tiene siempre una, una historia detrás. Sí, sí. perdón, hay una consulta eh, que A ver, dice, ¿qué fue lo más difícil? Creo que se refiere a las clases de los talleres. de los talleres, lo más difícil en mi caso fue el taller de baile, que yo no soy bueno. eh, Depende uno que tenga practicado desde antes el conocimiento previo en cuanto a lo artístico. Por ejemplo, caligrafía ya he practicado acá en el instituto y no fue lo que más me costó, pero por ejemplo hacer baile o hacer bien el té, por ejemplo, fue difícil. No sé si será una pregunta en general, a ver, voy a ver, De la experiencia. pero de las diferencias culturales o si es... De las experiencias culturales, ¿qué fue lo más difícil que te eh, pareció, que te choqueó? no hay algo que pueda considerar lo más difícil, la verdad. Eh, porque al tener un conocimiento previo, fui mentalizado de esa forma y en general también mentalizado a descubrir cosas nuevas. Hay un mundo nuevo, completamente diferente, pero creo que lo que más impacta, pero en mi caso fue para bien, fue la comida. En Beijing se come mucho picante, por ejemplo. Y Mm. yo me pude acostumbrar mucho y me terminó gustando y ahora lo extraño. Pero ese tipo de Es cosas puede, adictivo. sí, eh, ahora no encuentro platos picantes acá, pero bueno. Eh, Después Es lo difícil. difícil, sí, es difícil. Después lo complicado es, en un principio, comunicarse con los vendedores, capaz. Si uno no sabe cómo pedir bien las cosas, o por ejemplo lo que digo, tener problemas de fonética o lo que sea, también lo complicado es que cada ciudad tiene su acento o tiene su dialecto. Entonces, si uno, por más de que uno hable mandarín convencional perfecto, puede llegar a haber malentendidos igual, dependiendo Mm, de la ciudad que uno vaya. Pero siempre va a haber formas, ya sea con gestos o con palabras, de hacerse entender. Así que creo que en general no hay problema, solamente que es lo que capaz que más esfuerzo requiere. ok. Pregunta Eleonora también, ¿cómo era la vida dentro del campus de la universidad? Al campus principalmente íbamos para estos talleres y para las clases de idioma. También se me olvidó, por ejemplo, que tuvimos clases de Tai Chi. Y entonces a la mañana teníamos primeramente o clases de idioma y después taller o viceversa. Por ejemplo, cuando teníamos clase de Tai Chi era antes que la de idioma. Íbamos más que nada a eso, eh, teníamos las dos clases y después comíamos y salíamos de excursión. Generalmente esa era la rutina, eh, por así decirlo, como solía estar organizado, y hubo algún día que otro que teníamos tiempo para recorrer libre y no había problema que estemos en el campus si queríamos. Por ejemplo, algunos chicos se quedaron jugando al básquet dentro del campus, eso también se puede, nos da muchas libertades y está muy bueno. Eh, no experimentamos una vida de campus en sí porque no nos hospedamos ahí, pero en general teníamos eso. Tanto el almuerzo como cena era ahí. Después el desayuno era en el hotel. Pregunta, Julieta pregunta, hola Nicolás, ¿podrías comentarnos si esta experiencia tuvo algún impacto en tus planes a futuro? Y el principal impacto es querer volver lo más rápido posible y más que nada también proyectar una posible beca de estudio del idioma. Es lo que más me gustaría, la verdad, acceder o a la beca de un año y también ahí para desarrollar un doctorado o una maestría ya. Ya que tuve un acercamiento bastante profundo a lo que es la vida universitaria allá, la verdad que quedé muy conforme y me gustaría. Porque uno también, si accede al Summer Camp, va
también a sacarse la duda de cómo es China y cómo es esta vida antes de acceder a una beca de más largo tiempo. Y la verdad que en mi caso, ese es el principal cambio. Confirmaste tu amor por China. Sí, lo confirmé y lo quiero reconfirmar. Ok. Bueno, esa es una idea también excelente, y algo muy bueno también de esta beca, de que quizás no están seguros de si hacer una beca de un plazo más largo, porque también es una cultura muy distinta y quizás no todos están acostumbrados a ese cambio tan abrupto. Entonces, esa también es una buena oportunidad para que vayan. Es una beca corta, es de 2 semanas. Mencionaste también que a veces quizás la hacen de 3, pero es también una buena oportunidad para que vean si realmente, como te pasa a ti, de que después sí quiero volver o no, quizás esta experiencia estuvo muy linda, pero no para tanto tiempo. Sí. Pregunta Candelaria. Hola Nicolás, ¿sentiste facilidad para integrarte con la gente que vive allá? La verdad que como extranjero se tiene mucha más facilidad de lo que esperaba, porque por lo que comentaba antes, tiene mucha curiosidad y además admira mucho al extranjero así de decir, "Fua, mira cómo se viste o cómo se peina", eh, porque si no quiero hablar equivocamente, pero China se está abriendo bastante en los últimos tiempos, entonces los jóvenes tienen mucha curiosidad por el que viene de afuera y más la gente que viene eh, que es nativa de más del interior del país y no de las grandes ciudades y que va a las grandes ciudades a estudiar, ya que en sus ciudades nativas capaz que no tienen tanta oportunidad de encontrarse con extranjeros. Así que sí, Mm, estuve contento. En general sentí también lo que tenía miedo era de me equivoco hablando. El otro ya no va a querer hablar más. Y por suerte, eh, tienen mucho respeto, saben que el chino es difícil y tienen mucho respeto por el que demuestra que se está esforzando por querer aprender el idioma. Y más si uno va aprendiendo detalles de cómo suelen decir las cosas de la forma más natural posible, eso siempre suma puntos también. Eso experimenté. Por ejemplo, para los que estudian el idioma, en vez de decir, te dicen tu chino es muy bueno, así cuando te escuchan decir un par de palabras y decís mama, juju, que es como más o menos, y eso ya les encanta, porque es una forma como más natural de decirlo, más coloquial. más coloquial, claro, no me salía. Sí. Eh, Sí. Así que sí, yo creo que van a tener oportunidad de hacer contactos. Yo volví con muchos contactos de WeChat, te los piden mucho. Hasta en la calle suelen tanto pedir muchas fotos como pedir el contacto para hablar, porque quieren saber. Y nada, muy bueno. Ok, te iba a preguntar también, em, ¿qué fue lo que más te quedó del viaje? Lo que- uh, tantas cosas. ¿Hiciste, hiciste, hiciste amigos de ahí, Sí, locales? sí, no teníamos tanto tiempo para reencontrarnos con la gente que nos íbamos haciendo amigos. Por ejemplo, si paseando por algún lugar hacía algún amigo, después era difícil porque teníamos todo el día de excursión, pero sí, si uno sigue hablando por WeChat y todo, puede llegar a volver a China y se puede llegar a volver a encontrar tranquilamente. Y más si vuelve a la misma ciudad. Excelente. Eso, Eh, Hay otra pregunta que dice, hola, en la beca les brindaron clases de idioma. Mencionaste que había clases de idioma, quizás puedas contarnos cómo eran o qué diferencia había en cuanto al nivel y eso. bien. Las clases que nos tocaron a nosotros eran todas idioma chino. Em, Era un chino básico, accesible, como para poder entender escuchando.
y también la profesora iba compensando con algunas palabras, traduciéndolas al inglés como para que entendamos, pero era más que nada eso. Y por ejemplo, China tiene mucho la cultura de regate a la hora de comprar. Entonces, había una clase dedicada a vocabulario para eso, una clase. Después, eh, a cómo decir fui a pasear a tal lugar. Veíamos los principales puntos a los que fuimos a pasear dentro de Xi'an, cómo se decía bien en chino y cómo describir una situación en relación a eso para poder contarlo. Eh, las clases duraban, si no me equivoco, eran 2 horas, así que a mí me sirvió muchísimo, porque también era al ser todo en chino y tener ahí una profesora a la que te puedes sacar todas las dudas, después sentía la diferencia cuando iba a hablar con algún nativo, cuando iba a comprar, era muy útil, la verdad. ¿Y cuánta gente eran en su grupo? ¿Eran un grupo reducido o era una clase más con más gente? Éramos bastantes, éramos 14. Eran, ¿Y eran todos argentinos o había de otros países? Em, el grupo argentino éramos 14 y compartimos muchas excursiones con un grupo de estudiantes franceses que eran de 16, 17 años, que eran del secundario. Estaban también becados ahí. Entonces íbamos juntos en el mismo micro a muchas excursiones. Las clases, por ejemplo, de idioma no las compartíamos, pero sí las excursiones. Y ellos también más o menos eran la misma cantidad. Entonces éramos entre los profesores, que también ayudaban mucho a aprender el idioma y a entender mejor la cultura, éramos unos 35 más o menos. Ah, Y éramos de todas las edades. Sí. pregunta Candelaria, ¿sentiste muy diferente el estilo de vida de China en comparación con Argentina, de lo Eh, que pudiste observar? sí, hay ciertas cosas que en general son similares, generales. Por ejemplo, el tipo de disfrute de salir a comer, salir a merendar. Los temas de conversación a veces son bastante parecidos, pero sí es diferente. Por ejemplo, en la universidad, los alumnos duermen en la universidad misma, viven ahí directamente. eh, y después, sí, la comida muy diferente muchas veces. eh, y después, lo que impacta y que cambia, creo, la forma de vida es la cantidad de gente que hay en general en los lugares. Cuando uno va caminando y todo eso, cambia mucho el paisaje. Cuando volví a Argentina era como, ¿y las personas? ¿Dónde están? Y quizás también lo que impacta mucho es que es muchísima cantidad de gente, pero es como que está todo ordenado. Eso también me impactó muchísimo de que no había basura casi en las calles, que estaba todo muy limpio. Y no sé cómo hacían para mantener semejante limpieza. Supongo que es una cuestión cultural de que tienen concientizado que es mejor tirar todo en un tacho de basura. Y se notaba como en lugares en los que nunca vi tanta gente en mi vida estaban limpios. Bueno, se dice mucho de que las culturas asiáticas tienen mucha cautela con el espacio del otro y con el espacio público, precisamente por esto de que son muchas personas, entonces como que se respeta Mm. mucho el espacio del otro. Sí, se suele respetar mucho. eh, y eso es algo bueno porque logran organizarse. Porque, por ejemplo, Xi'an tiene 16 millones de personas y Beijing 20 millones. Son comparables con un país, la cantidad de gente eh, dentro de una ciudad. Entonces sí, requiere todo un esfuerzo de trasfondo, la verdad, mantener una organización entre tanta gente. Sí. Em, bueno, ¿hay más imágenes que quieras mostrarnos o contarnos sobre algo más? Sí.
Tengo acá los soldados de terracota. Esto es en la ciudad de Xi'an. Después, esto es el barrio musulmán, otra de las excursiones. Esto está en el centro de la ciudad. Eh, Estos son edificios tradicionales chinos, pero que tienen cultura mezclada con la cultura musulmana. No sé bien detallar la historia del lugar, pero es muy lindo de ver. Después, esto es el ¿Podrías centro de la ciudad. contarnos, Nicolás, acerca de las excursiones? Quizás cómo era la logística o si les iban contando a ustedes de qué trataba. Y bueno, qué fue lo que más les sorprendió a vos Sí, y al grupo. nos solían pasar sí, nos solían pasar a buscar en micro por el hotel o por la universidad. De ahí nos subíamos y algún profesor, algún guía turista nos contaba acerca de la historia del lugar al que íbamos. Y luego, llegados al lugar, nos organizábamos y teníamos pases rápidos. Yo tenía la preocupación de estar haciendo fila a las excursiones a las que íbamos a ir eh, todo el día porque eran lugares que se llenaban mucho. Y más que nada porque al ser verano, la gente, un montón de gente estaba haciendo turismo. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, pasamos muy rápido por ser estudiantes de la universidad a ver los soldados de terracota. El lugar en el que había mucha gente, no sé si se logra ver en el fondo de la imagen de la izquierda, la cantidad de gente que hay, por ejemplo, eh, y tuvimos el privilegio de pasar rápidamente. eh, y después, no, sí, más que nada eso. Teníamos facilidades como estudiantes, nos llevaban a todos lados en micro, nos pasaban a buscar y siempre antes y después de las excursiones teníamos alguna comida. Sí. Después por acá les mostraba el centro de la ciudad. A la izquierda es la muralla de Xi'an, que tiene su muralla también. eh, y justo enfrente de la muralla está el edificio en el medio. Que esa foto la saqué de noche, precioso. La verdad que las ciudades en China de noche son espectaculares. Tiene una iluminación preciosa. Además, esta ciudad en concreto, como lo pueden ver, el edificio a la derecha mezcla tanto lo tradicional como lo moderno. Entonces, no se llega a apreciar en la imagen del medio, pero en esa rotonda que hay ahí, alrededor hay shoppings gigantes, hermosos, iluminados, y enfrente tenés este edificio basado en la dinastía Tang tradicional y es un contraste hermoso que logra convivir muy bien. ¿Sí? Ya, sí, estaría. La verdad es que muy lindas fotos, muy lindo. Esta Candelaria levantó la mano. Si quiere hacer una pregunta, Cande. Sí, ¿qué tal? Nicolás, en cuanto a lo que dijiste de las excursiones, ¿sentís que es una cultura que quizás tiene muy arraigado lo tradicional o lo histórico y ese respeto hacia bueno, años más antiguos donde se ha desarrollado la civilización? La verdad que creo que conserva muy bien su cultura a pesar de los miles de años que fueron pasando. eh, Va cambiando mucho también dependiendo de la generación, la importancia que le dan. Yo creo que en China están muy marcadas las generaciones y dependiendo de eso, eh, tiene como más intensidad la importancia que se le da a todo eso. Pero de todas formas, tanto los adultos como los jóvenes eh, conocen sobre la historia, más que nada las principales dinastías, conocen los lugares principales de sus ciudades y saben la historia. Y, y sí, en general le dan mucha importancia. Y eso es lo que admiro bastante de cómo preservan su propia cultura a pesar de tanto tiempo, la verdad. Es, es increíble. ¿Me da alguna otra pregunta? Ah, Yo quiero preguntar, Son Hao. Ok. vaya, 好朋友, pequeño. cuando te pasa cuando hablas con otros argentinos de tu experiencia, se sorprenden o como que notas una diferencia entre lo que se piensa acá que es China y lo que en verdad es, porque lo vi.
Sí, en general era la principal sorpresa es como, oh, te fuiste a China, a la otra punta del mundo. Pero a la vez hay cierta imagen de China en algunos aspectos que pueden llegar a hacer pensar, yo no sé si iría, pero yo contaba todo emocionado, no, me encanta, la gente me trató muy bien, qué sé yo, pero, pero sí, hay algunos que están más familiarizados con la cultura, y, pero después también hay cierta imagen que no aporta tan positivamente a lo que realmente experimenté yo, pero todo depende también con qué uno se tope en la vida. Creo que cada lugar tiene su imagen que no lo beneficia tanto y que la realidad es otra, pero también hay excepciones entre las personas y todo eso. Claro, pero dirías que es como muy fuerte, o sea, te han llegado a preguntar cosas capaz medio morbosas por haber ido, Sí, como comen perros. sí, me preguntaron mucho, medio de chiste y un poco de en serio, a ver si me encontré algún mercado de eso. No vi ningún mercado así, pero sí, en general suele pasar eso con las preguntas. Pregunta, pregunta Matías, ¿alguna anécdota interesante, graciosa, producto de confundir palabras? Eh, de confundir palabras no me pasó, pero sí me pasó de malinterpretar el- la situación. Segundo día en Beijing, fuimos a la ciudad principal, una calle comercial, y fuimos a una especie de feria. Y me pasó que fui a preguntarle el precio a una señora y como decía, tienen la cultura del regate. Entonces yo le preguntaba, ¿cuánto está 50 gramos de cierto té? Me decía, a ver, yo lo metía directamente en la bolsita, lo pesaba y decía esto. Y me decía, ¿lo querés? Ya lo había metido en la bolsita todo y yo me quedaba como pensando, y yo lo que no sabía era que si uno se queda pensando, eh, es porque quiere que le bajen el precio, como forma de regate. Ah, Así como no me convence, qué sé yo. Entonces eh, me seguí quedando pensando y me pareció un poco caro. Entonces le dije en chino, perdón, no lo puedo comprar. Me dijo, andate. Me echó. Se enojó. Después le conté ahí todo triste a la directora y ahí me explicó, ¿no? Porque si uno se queda dudando, o sea, eso es lo bueno también, tener a los profesores ahí para poder preguntarle las cosas, las diferencias culturales, me ayudó muchísimo. Es lo bueno de ir acompañado en este viaje. y Cande. Sí, perdón, me había quedado dos dudas acerca de lo que comentabas. En Mm. parte, bueno, esto que te gustó mucho vivir la experiencia en China, si hay algo que te gustaría que ellos desarrollan tanto quizás en la cultura, en el trato o en la manera de pensar que te gustaría que se implementa acá en Argentina, y si querés dar algún consejo para aquellos que quieran realizar Summer Camp, algún tipo o algo ya, bueno, vos que ya experimentaste. Bien, o sea, eh, alguna forma de ser que tengan los chinos propia de su cultura que me gustaría que esté en Argentina también, que nosotros aprendamos de eso. Eh, Cuando me pongo a pensar en eso, hay muchas cosas que admiro de los chinos, por ejemplo, que son muy dedicados y todo, pero a la vez es difícil encajarlo en nuestro mismo contexto, no solo por el entorno cultural, sino, por ejemplo, ellos tienen una mentalidad muy práctica a la hora de comprar, vender. eh, Y yo que trabajo de mozo es una forma más relajada. Por ejemplo, agregarle más color a cuando uno le deja un plato a alguien, por así decirlo, de la situación. El problema es que entre tantos clientes en un restaurante en China, sería complicado aplicar lo mismo, porque hay muchos movimientos de personas. Entonces, si bien es admirable cómo tienen mucha capacidad por un montón de cosas, eh, también es difícil traerlo a Argentina, porque va acorde a cierto contexto.
Después, la otra pregunta, un tip, ¿de en qué sentido? Como Y una quizás razón. algún consejo que le puedas dar a alguien que experimente por primera vez esta experiencia. Bien, ir mentalizado con la comida. eh, sí, yo no tuve problemas, pero la mayoría a la semana ya extrañaba un poco el asado, la milanesa. Eh, pero en general es eso. eh, Uno se va a encontrar con un mundo muy diferente y mientras más uno ponga su entusiasmo a la hora de recibir eso, va a ser excelente. Eh, Porque también uno va a sentir que valió la pena el viaje y todo. Y vayan también, ya sea tanto la mentalidad de querer aprender como eh, de querer disfrutar. Van a lograr las dos cosas. Este Summer Camp es lo bueno que tiene. Se puede disfrutar eh, de excursiones y todo, también como aprendizaje del idioma y la cultura. Lo que le digo, las 2 semanas en las que fui, la verdad que me sirvió muchísimo, porque por más de que capaz que no necesariamente las 2 semanas en las que estuve ahí, mi chino mejoró muchísimo, sino que además te encamina el estudio. Uno llega y sabe cómo encarar diferentes cosas. Además le suena conocido lo que escuchó antes para decir, a esto le tengo que prestar atención, a esto no tanto, y uno tiene mucha más facilidad. Así que sí. Yo te quisiera hacer una pregunta, Nicolás. Primero, felicitarte por la presentación, que bueno, ha sido muy notable, como has compartido lo que fue tu experiencia y tu viaje. Te quería preguntar, bueno, si obviamente tenés proyectado volver, quizás estos meses o el año próximo, y qué otra ciudad o zona o región del país o mismo cerca te gustaría conocer o tenés ahí como punteado, anotado para poder visitar si es que vas una próxima vez. Bien, a mí me interesa mucho postularme este año una vez que apruebe o no examen HSK3 eh, para una beca de estudio de un año del idioma para el año que viene, si es que todo sale bien, porque la fecha del examen sería noviembre y no sé bien hasta qué mes es el tiempo para postularse a las becas. eh, pero después otro lugar que me gustaría, Beijing, me gustaría conocerlo más en profundidad, también la ciudad en sí. eh, Al ser la capital del país y la más famosa, y en general me gustaría ir concretamente a Xi'an a estudiar el idioma, ya que es una ciudad, al tener la Universidad de Estudios de Idioma Extranjero, creo que es la más ideal para ir allá y progresar con el idioma. Tienen profesores muy bien preparados para eso, y después la cantidad de lugares que me gustaría conocer de China son interminables. Xinjiang, escuché mucho, vi videos. Más que nada. Es una ciudad gigante, que tiene un montón de cosas. Después, Chengdu, Chongqing, son ciudades famosas también, más que nada por parte como turista y para vivir también. Chongqing es famosa como ciudad también. Y, y Nanjing tiene mucha historia de trasfondo. eh, Y después escuché mucho sobre Guangzhou, pero ahí me tengo que informar más por mi cuenta, pero es otra ciudad que me llama mucho la atención por lo que estuve escuchando. Y conocí allá en Xi'an justamente, por ejemplo, una persona de ahí que me contaba, tenés que venir, qué sé yo. Yo estaba como, ojalá. Quería conocer todo en 2 días, pero así que nada, más que nada eso. Acá veo una pregunta de Luz. En relación a lo que decía Candelaria, ¿qué aconsejaría no hacer o evitar hacer en una cultura tan distinta? Hacer en una cultura Mm, yo creo que en el trato con las personas no hay una barrera tan grande, siempre que uno vaya con respeto.
no hay, en general, la verdad que no se me ocurre mucho. Eh, Creo que lo mejor siempre es ir, observar cómo se suelen manejar en ciertas cosas. Por ejemplo, si uno va al subte, ver que hacen fila para poder subirse. eh, y, y detalles así, por ejemplo, cuando uno va a comprar, eh, o sea, son cosas así en generales, que están acá también y que uno las va viendo, pero no encontré una barrera tan grande como para evitar hacer algo necesariamente. Ok, Matías, ¿quiere hacer una pregunta? Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿No? Mm, Entonces, Sí, mira, mi pregunta es un poco relacionada a lo que recién dijiste de qué partes te gustaría conocer de China, aparte de Xi'an y Beijing, que ya fuiste. Eh, Mi pregunta va más por el lado de que, más allá de conocer China, de conocer lo que vos conociste, el hecho de conocer distintos puntos de China, primero, si ojalá te llega a dar que conozcas distintos puntos de China, eh, ¿cómo, cómo crees vos que puede ser un cierto contraste entre la población, incluso China, ¿no? De Xi'an, Beijing y otras ciudades con otros puntos de China, siendo que China es un país enorme y con muchísima población? ¿Cómo crees vos que pueden ser esos eh, contrastes y diferencias entre la misma gente de los distintos puntos del mismo país de China? Eso primero. Y segundo, más allá de la historia, la cultura, o incluso aprender el idioma, quizá para vos, ¿cuáles son las principales motivaciones para visitar no solo China en sí, sino distintos puntos de China? Gracias. por favor. Em, el contraste principal es el idioma. Em, el chino de Beijing es muy diferente al de Xi'an. Si lo hablan naturalmente en su propio acento o su propio dialecto. En Xi'an hay un dialecto en concreto que es de Jiangxi, o sea, de la provincia en la que se encuentra Xi'an, y eso puede traer complicaciones si una persona de Xi'an que no está acostumbrada a tratar con extranjeros, alguna palabra, utiliza alguna palabra de su propio dialecto. Y así puede pasar si vas a otras provincias que tienen diferentes dialectos. Por ejemplo, en la provincia de Sichuan pasa que, donde está Chongqing, Chengdu, pasa mucho que, por ejemplo, no sé si viste en la fonética está la SH, la ZH, la, la S, la Z, bueno, todas las dicen exactamente igual, como si fuera una S. Entonces uno se encuentra con eso y en vez de decir Shukuai, que sería eh, 10 yuanes, de 10, capaz que dicen Sukuai, y 4 se dice Su. Entonces ahí uno tiene que estar atento, por ejemplo, al tono con el que lo dicen, y eso puede traer complicaciones. Ahí es un gran desafío. Y después, en la forma de manejarse en las diferentes ciudades, por ejemplo, con el subte es más o menos la misma. Tienen todo un sistema muy bien planificado, eh, y, y todas tienen su centro de la ciudad y todo. Creo que el mayor contraste es la comida y la gente. Eh, la gente también puede cambiar mucho la onda. eh, Beijing, por ejemplo, es una ciudad mucho más urbanizada todavía, a pesar de que Xi'an es gigante. Entonces, la onda de la gente cambia, creo que puede llegar a pasar acá también, entre una ciudad más grande que otra. eh, y es otra forma de comunicarse, qué sé yo. Por ejemplo, en Xi'an son como más directos a la hora de tratar, en Beijing también son bastante abiertos, pero no tan directos capaz en comparación. Y después en Beijing se come mucho picante, tienen la costumbre del pato laqueado, y en Xi'an tienen los nodos, son unos fideos bien gruesos, gigantes, que acostumbran mucho a comer fideos y le ponen diferentes cosas y nada, creo que esos son los dos principales puntos. Después la otra pregunta, ¿por qué motivación iría a diferentes puntos, no? Eh, la, la verdad que
es un país que en general hay tanto por descubrir que me genera mucha curiosidad. Siento que el lugar donde vas, descubrís un mundo nuevo. Porque también hay tanta gente por ciudad y por región que eh, cambian mucho un montón de costumbres, que uno se termina enterando más de las costumbres cuando está más internalizado en el idioma. Es más difícil verlo cuando uno no tiene bien adquirido el idioma. A mí me pasó mucho, por ejemplo, en las cuestiones históricas, si a mí no me lo contaban los profesores, yo mucho no sé, pero eso los nativos siempre te lo pueden llegar a contar y qué sé yo, y eso también. Cada zona es un mundo completamente distinto. Entonces, más que nada eso, eh, descubrir mundos nuevos y, de paso, enriquecer mi conocimiento cultural sobre el país y el idioma. No sé si más o menos va por ahí. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Hay algo más que quieras comentar? Eleonora ahí quiere consultar. Si querías contar alguna anécdota divertida o muy random que te haya pasado en China que en el momento pensaste, no puedo creer que estoy acá en este momento haciendo esto, Eh, como para cerrar. ¿Cuál a ver, puede ser. Eh, Como teníamos tiempo de pasear a la noche, íbamos mucho a tanto shoppings como bares, lugares así típicos en los que se suele pasear en los centros de las ciudades. Y por ejemplo, en los bares pasaba mucho que era increíble cómo uno iba por un pasillo chiquitito y de la nada se abría todo un mundo nuevo, diferente, un bar gigante en el que no tenías ni que pagar entrada y las consumiciones eran baratas y tenías eh, show gratis con burbujitas, fuego, todo y solamente pagando una birra. Eh, Tenía ese tipo de cosas, ese tipo de entretenimientos y los shoppings también gigantes, todos mínimos de 6 pisos que impactaba mucho, estaba muy bueno. Después no sé qué otra cosa. Mi, mi anécdota así más alocada fue cuando me echaron de la feria, creo. Pues no sé, eso. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Nico, como para ir cerrando? Bueno, no, en general, gracias a todos por escucharme. Hablé mucho, hay que tener paciencia, ¿eh? Así que se los agradezco. Estoy muy entusiasmado por contar el viaje y espero que les haya servido todo lo que conté. Yo los invito a que intenten ir allá. Como primer vistazo de China en un principio sirve un montón y también como unas buenas vacaciones porque también lo que uno va a ver es increíble. Eh, Así que si tienen alguna otra duda, no tengo problema en responderlo. Ok, bueno, muchas gracias, Nico, por tu tiempo y por habernos contado tu experiencia. Em, Aprovecho también para invitarlos a los que están todavía aquí, a que el domingo 6 también vamos a tener otra charla más con Rama Saleme, que también es ex becario, así que están todos invitados el domingo 6 a las 7. Y bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos el domingo, los que puedan. Vale. Gracias a todos. Gracias, Jesse. No, gracias Estamos. a vos, Nico. Gracias, Elio. Muy lindo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estoy bien, bye Adiós, bye. muchas Bye. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Nico. Nos vemos. Gracias a vos. A vos.